Hoy voy a comenzar distinto, quizá no con tanta formalidad como los tengo acostumbrado a hacerlo, pero les quiero comentar un poquito cómo fue esta semana. Eh, Uno usualmente, personalmente lo que yo hago es buscar de Dios en oración, tal vez compartir con mi esposa y, y pensar qué es lo que Dios quiere que diga, qué es lo que la gente está necesitada de escuchar, encontrar un balance entre esas cosas y orando usualmente decido qué es lo que voy a hacer. Y casi siempre tengo videos guardados con una semana de anticipación, con 10 días de anticipación. Y para que tengan una idea, estos 10-15 minutos que hago, que hacemos, porque también mi esposa forma parte de esto, toman básicamente 5 horas entre lo que es edición, producción, subirlo y editarlo, que esté listo para que ustedes los vean en YouTube. Son 5 horas. 10-15 minutos es lo que cuesta. Entonces, básicamente esta semana em, no sentía nada claramente de Dios, qué era lo que iba a enseñar, qué era lo que Él quería que dijera. Hasta el viernes, hasta ayer, escuchando otros predicadores, escuchando cosas que no se dan por casualidad, sino que Dios lo va llevando en una dirección, hacia un camino, decidí enseñar acerca de esto. Y es un tema, para mí es súper positivo el entender qué es vivir en el temor de Dios. Y cuando hablamos del temor, no vamos a hablar de ese temor que paraliza, de ese miedo que nos puede hacer estar mal, hacer dudar de nuestro camino, sino que vamos a hablar del temor de Dios. Ese es el tema que nos compete hoy, que vamos a tocar hoy. Y básicamente lo que les voy a dar es una introducción y creo que va a ser edificante para todos nosotros. Creo que nuestras vidas cambiarían radicalmente si nosotros vivimos en el temor de Dios. ¿Y cuál es el temor ese que decimos a Dios? El temor lo podemos definir como una absoluta reverencia, una absoluta admiración por nuestro Padre, por el Creador de todo el universo, por el cual, al cual nosotros decimos que reverenciamos, que amamos, ¿verdad? Aquel que nos llamó a nosotros, que nos llamó por nombre y que nos sacó de donde estábamos antes, de un reino de tinieblas, del sistema del mundo y nos trajo a su reino de luz admirable, al reino de Él, al reino de Dios. Y ese es ese Padre que nos ama, es aquel que nos guía cada día, es aquel que nos levanta a través de su Espíritu Santo, es aquel que envió a Jesús a morir por nosotros. Entonces, muy importante saber a nosotros como hijos de Dios, ya los que somos hijos de Dios, es qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo la vamos a vivir. Y básicamente el temor de Dios nos mantiene fuera del pecado. ¿Por qué? Uno de los principios que debemos entender cuando vivimos en el temor de Dios es que vamos a estar conscientes de que las 24 horas del día los ojos de Dios van a estar sobre nosotros. Y esto lo podemos manejar de la siguiente manera. Todos amamos a alguien. ¿Y cuánto más vamos a amar a Dios? Si nosotros realmente amamos a Dios, decimos que lo amamos, buscamos servirlo, buscamos hacer su voluntad y tenemos bien en claro de que Él quiere amarnos, de que Él quiere que nosotros hagamos la voluntad por la cual Él nos llamó a vivir en este mundo. Si nosotros tenemos en claro de que Él quiere pasar la eternidad, fíjense lo que le estoy diciendo, vivir la eternidad junto a nosotros. Entonces, ese temor reverente a Él, ese temor que lo podemos definir también como amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Ese temor nos va a llevar a vivir en una vida de santidad. Así es como nosotros debemos manejarnos, así es como nosotros debemos vivir. Y nuestro primer versículo de hoy lo vamos a leer en el libro de Proverbios. Vamos a ir todos juntos al libro de Proverbios, al capítulo 1 y al verso 7. Y la palabra de Dios dice así. Fíjese, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, el libro de Proverbios sabemos que lo escribió el rey Salomón.
Y según hemos aprendido en la Biblia, fue el hombre más sabio que pisó la tierra, después de Jesucristo, claro está, el hombre más rico que habitó la tierra. Lo primero que él pidió al Señor al comenzar su reinado fue sabiduría. Y el Señor se la dio. Y junto a sabiduría le dio todas las riquezas que ya vimos antes que él tenía. Esta sabiduría le permitió ser en esa época el rey más admirado, el rey que todos envidiaban, el rey al cual todos los otros reyes querían conocer, y dice que traían ofrendas a él para conocerlo, para ver quién era ese rey tan sabio y tan rico que había levantado el Señor, que había levantado Jehová. Cuando el Señor fue tentado, en el libro de Lucas lo podemos ver en el capítulo 4, que Satanás, en una de las últimas oportunidades que le ofrece tentarlo, dice que lo lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos del mundo, y entonces él le dice: si postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos, ¿verdad? Y en el verso 8 de ese capítulo 4, el Señor le dice muy claramente, le contesta con la palabra de Dios y le dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ese temor reverente, porque Jesús vivía, tenía una relación, amaba al Padre. Jesús estuvo con el Padre desde el principio. Ese temor reverente, dice el Señor, nos enseña acá. Si nosotros tenemos temor de Dios, vamos a amarlo y vamos a servirlo con todo nuestro corazón. Entonces, el amor a Dios también va a traer un temor reverente a nuestra vida, porque cuando amamos a alguien con todo nuestro corazón, lo único que queremos hacer es cosas buenas para él. Si amamos a Dios, vamos a detestar el pecado. Si amamos a Dios, vamos a querer hacer el bien, no vamos a querer desagradarle, no vamos a querer provocarle tristeza o provocarle ira o provocarle enojo haciendo el pecado. Porque fíjense, nosotros como cristianos, hijos de Dios, nos convertimos. Más sin embargo, tenemos una doble vida. Fíjese, la persona que se convierte, ¿no? Que cristiano, que tiene una doble vida, que es casado, que tiene una esposa, que tiene hijos y tiene una amante. ¿Cómo se maneja con ese pecado? Se tiene que estar ocultando. En este caso, vemos que es más fácil vivir una vida en santidad porque no hay nada que ocultar. Si usted está pecando, sea cual sea el pecado, sea que sea borrachera, sea que sea ira, sea que tiene que estar ocultándose, tiene que estar viviendo una doble vida, una vida de falsedad. Pero la palabra de Dios es clara. Dios no puede ser burlado. Entonces, vamos a engañar al pastor nuestro, vamos a engañar a las personas, a algunos amigos, pero tarde o temprano el pecado va a salir a la luz. Entonces es mucho mejor vivir con temor de Dios, con un temor reverente y vivir una vida de santidad. Hace un rato mencionamos al rey Salomón, cómo empezó su vida, cómo empezó su reinado. Ahora vamos a ver cómo fue terminando ese reinado y vamos a compartir Primera de Reyes en el capítulo 11. Y vamos a comenzar por el versículo número 1. Y dice así la palabra de Dios. Dice: el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Verso número 2. Gentes a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar, presten atención acá, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Verso número 3. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Lo vuelve a mencionar, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como era el corazón de David su padre. Entonces, este mismo rey Salomón dejó de vivir en ese temor reverente de Dios. Dejó de amar más a Dios para amar más a sus mujeres, a sus 1000 mujeres que tenía, y en consecuencia
amar a los dioses que tenían ellas, construir altares, construir representaciones de esos dioses. Voy a agregar esto. En el reino de Dios solamente tenemos dos posiciones. O estamos con Dios o estamos con alguien más. O servimos a Dios o servimos a alguien más. Esto tiene que ser claro. No hay tres posiciones. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Si servimos a Dios, lo servimos con todo nuestro corazón, lo servimos con amor, con gratitud, con santidad. Pero si no servimos a Dios o si estamos sirviendo a Dios con algo que no es temor, vamos a estar sirviéndolo a medias, vamos a estar sirviéndolo mal, vamos a estar sirviendo en pecado. Y tarde o temprano el pecado va a salir a la luz. Entonces, o somos nosotros siervos de Dios o servimos al pecado. ¿A quién vamos a servir? Fíjese lo que dice aquí la Escritura en Hebreos 12 y en el versículo número 28. Dice así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Esa es la manera correcta de servir a Dios, con temor y con reverencia. De esta forma nos aseguramos a no desviarnos al pecado, a no desviarnos del camino que Él trazó para nuestra vida. En conclusión, nosotros los hijos de Dios no debemos vivir una vida doble. No debemos tener una vida delante de los hombres y otra vida delante de Dios, que es el que lo ve todo, el que lo sabe todo. No le podemos ocultar nada a Él. Nosotros tenemos que dejar de jugar con el Evangelio, tenemos que dejar de jugar con nuestras vidas y sobre todo tenemos que dejar de jugar con Dios. Dios lo toma todo muy en serio. Hay una sola forma a la cual Dios le agrada que vivamos, alejados del pecado, alejados del mal, alejados de la corrupción, alejados de todo aquello que puede contaminar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro ministerio. Es muy importante el vivir con temor de Dios para desarrollar una vida en santidad. Y voy a cerrar con este último verso. Fíjese lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y verso 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Viendo una vida de esta manera, nos aseguramos a cumplir nuestro propósito en Dios. Nos aseguramos a agradarle a Él. Y esa es nuestra meta. Debe ser nuestra meta todos los días. Que cada vez que nosotros vayamos a dormir, podamos decir: ciertamente en este día he agradado a Dios. Esa debe ser nuestra misión. Eso debe ser como un rema en nuestra vida. Nosotros fuimos llamados a vivir apartados. Fíjese que santo es la palabra apartado. ¿Cómo nos apartó? Dios nos apartó del pecado. Entonces, para vivir así, apartados del pecado, lo mejor que hay es vivir con un temor reverente. Soy Daniel Roth. Este es el canal En Busca de la Verdad. Suscríbete. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Espero que sea de bendición, como lo ha sido para mi vida. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez.